Shalom. Vamos a revisar de la Parashat Beha'alotcha del lector número 6 en este tiempo, ya en el libro de Bamidbar, y vamos a hablar sobre profetas como Moshe. Pero antes de llegar a esta clase, en la ocasión anterior que tuvimos la oportunidad de revisar la Parashat Naso, no pude dictar la clase, estuve teniendo problemas con la garganta, pero ya con la ayuda del cielo estamos mejor. Hoy voy a retomar la lectura de la Parashat Naso en el lector número 6, solo para tener el antecedente y para darle continuidad a las clases que estamos dictando. También de algún modo no hay mucho que decir con respecto de la lectura que se llevó a cabo, pero refiriéndome al sexto lector, pero pues también hay algo que comentar. Bueno, comienzo leyendo allí del capítulo número 7, la Parashat Naso, a partir del versículo 42. Leo: en el sexto día, el líder de los Bnei Gad, Eliasaf ben Deuel, su ofrenda fue una jofaina de plata, cuyo peso era de 130, una escudilla de plata de 60 shekalim, según el shekel kodesh, ambas llenas de sémola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 de oro lleno de ketoret, un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado, y para el sacrificio de la ofrenda de paz 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Eliasaf ben Deuel. En el séptimo día, el líder de los Bnei Efraín, el Shammah ben Amihud, su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130, una escudilla de plata de 70 shekalim, según shekel kodesh, ambas llenas de sémola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 de oro lleno de ketoret, un novillo, un carnero, un cordero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Shammah ben Amihud. En el octavo día, el líder de los Bnei Menashe, Gamliel ben Pedatsur, su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130, una escudilla de plata de 70 shekalim, según shekel kodesh, ambas llenas de sémola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 de oro lleno de ketoret, un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Gamliel ben Pedatsur. En el noveno día, el líder de los Bnei Binyamin, Abidán ben Gidoní, su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130, una escudilla de plata de 70 shekalim, según el shekel kodesh, ambas llenas de sémola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 de oro lleno de ketoret, un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado, y para el sacrificio de la ofrenda de paz 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Abidán ben Gidoní. En el décimo día, el líder de los Bnei Dan, Ahiezer ben Amishadai, su ofrenda fue una jofaina de plata cuyo peso era de 130, una escudilla de plata de 70 shekalim, según shekel kodesh, ambas llenas de sémola revuelta en aceite para la oblación, un cucharón de 10 de oro lleno de ketoret, un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión, un macho cabrío para ofrenda de pecado y para el sacrificio de la ofrenda de paz 2 bovinos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta es la ofrenda de Ahiezer ben Amishadai. Bueno, esto a lo que le hemos dado lectura son toda la ofrenda que ofrecieron en sacrificio, en Corbán, cada uno de los príncipes de Israel, siendo 12 en total. Obviamente, aquí escuchamos que todo lo que se ofrenda es semejante, es igual. Lo único que hace diferencia
es precisamente el nombre de cada uno de los príncipes. Y esto nos hace entender que la diferencia entre el acercarse a Kadosh Baruj Hu en el ofrecer el Korban no son los Korbanot como tal, los sacrificios, pues estos son iguales en todos. Lo que hace la diferencia es la persona, el hombre. Por eso es que incluso son nombrados aquí precisamente para que se dé a conocer a la persona como el ser más importante y que su interior, su intención es la que acompaña a la ofrenda. De ahí que se descubre el nombre de cada uno. Este texto refiere del momento en el cual se está haciendo la inauguración o la apertura o la iniciación de los servicios del Mishkan, del templo. Ya se ha construido el Mishkan y comienzan los servicios, ya se ha ofrecido servicios para la Keuná, para el sacerdocio, para que propiamente puedan ministrar consagrados, es decir, con la investidura sacerdotal, con la investidura del cielo, con la autoridad de Hashem, para que se pueda llevar a cabo el ministerio de la Keuná, del sacerdocio. Ya los levitas también fueron contados para que se pudiera saber cuántos son los que participarían en el apoyo del servicio. Este texto relata entonces el momento en el cual se llevan a cabo por primera vez los Korbanot en el Mishkan. En todo el texto de la Torá, de aquí hasta que finalice la Torá, refiriéndonos al libro de Barim, cuando está nuestro pueblo a punto de entrar a la tierra de Canaán, solamente se narra que se llevan a cabo estos Korbanot, estos sacrificios. Ya no se llevarán a cabo más Korbanot, hablando de el hecho como tal. Se van a describir todavía muchos diferentes Korbanot que se van a llevar a cabo, sobre todo en el capítulo 28-29, donde va a hablar de los diferentes Korbanot que se llevarán a cabo durante los Moadim, durante las festividades. Pero este es texto que habla que físicamente se están llevando a cabo los Korbanot. Algo que tenemos que destacar, a pesar de lo triste que significa esta noticia, nuestro pueblo fue llevando a cabo Korbanot, sacrificios, aparte de los sacrificios a Kadosh Baruj Hu aquí, de acuerdo a lo que los profetas narran de qué sucedió con nuestro pueblo, qué sucedía con nuestro pueblo durante esa estancia en el desierto. No solamente se llevaban a cabo ritos, servicio a Kadosh Baruj Hu, sino que también se llevaban servicio a otros dioses durante esos 40 años. Entonces los profetas, sobre todo el profeta Amós, es quien lo descubre para nosotros a partir del capítulo 5, 25, 26, 27, por allí. Y habla de cómo, a la par de que nuestro pueblo hacía sacrificios para Hashem, también hacía sacrificios para ídolos, para otros poderes, otras fuerzas. Y esto era una constante dentro de nuestro pueblo. Sucedió así por 40 años. Justo por eso es que ahora en la parashat que estaremos ya propiamente revisando para estudiar durante estos días y finalmente concluir en el día de Shabbat, voy a dar la lectura de la parashat Behalotja, capítulo 10, a partir del versículo 35. Y sucedía que cuando el arca emprendía el viaje, Moshe decía: levántate, oh Adonai,
que tus enemigos sean dispersados y que huyan los que te aborrecen. Y cuando se asentaba decía: reposa, oh Adonai, sobre las miríadas de millares de Israel. Y el pueblo estaba como buscando pretextos malévolamente en los oídos de Adonai. Adonai escuchó y se encendió su ira, y ardió en ellos un fuego de Adonai, y consumió en la extremidad del campamento. El pueblo clamó a Moshe, y Moshe rezó a Adonai, y el fuego se hundió. Entonces llamó a ese lugar Taberá, ya que allí ardió en ellos el fuego de Adonai. Y la chusma agregada que estaba en su interior sintió ansias, y de nuevo también los Bené Israel lloraron junto con ellos. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Recordamos el pescado que solíamos comer gratis en Mizraim, los pepinos, las sandías, el puerro, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma está seca y no hay nada, salvo el man que está ante nuestros ojos. Y el man era como la semilla de cilantro, y su aspecto era como el cristal. El pueblo deambulaba y lo recogía, y lo molían en molino, o lo machacaban en mortero, y lo cocían en marmita, y de él hacían pasteles, y su sabor era como el sabor de humedad de aceite. Y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el man descendía sobre él. Moshe oyó que el pueblo lloraba según sus familias, cada hombre a la puerta de su tienda, y la ira de Adonai se encendió mucho, y fue malo a los ojos de Moshe. Moshe dijo a Adonai: ¿por qué has hecho mal a tu siervo, y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Para que impongas la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo concebí a todo este pueblo? ¿O acaso yo lo engendré para que me digas: cárgalo en tu seno, como al institutor carga al infante? Sobre la tierra que juraste a sus ancestros, ¿de dónde obtendré yo carne para dar a todo este pueblo, el cual llora a mí diciendo: danos carne para que comamos? Yo solo no puedo cargar a todo este pueblo, pues es más pesado que yo. Y si de este modo tú me haces, te ruego que me des muerte, si es que he hallado gracia en tus ojos, para que yo no vea mi mal. Adonai dijo a Moshe: reúne para mí 70 varones de los ancianos de Israel, que tú hayas conocido, que ellos son los ancianos del pueblo y sus oficiales. Tómalos a la tienda de la cita, y que se paren firmemente allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo allí. Incrementaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos. Y ellos portarán junto contigo la carga del pueblo, para que tú no lo portes solo. Y al pueblo dirás: prepárense para mañana y comerán carne, pues ustedes han llorado a los oídos de Adonai, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Pues bueno era para nosotros en Mizraim. Por eso Adonai les dará a comer carne, y comerán. No un día comerán, ni dos días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, hasta un mes completo, hasta que les salga por sus narices y se vuelva repulsivo para ustedes, como consecuencia de que ustedes han despreciado a Adonai, que está en el interior de ustedes, y han llorado delante de Adonai diciendo: ¿para qué hemos salido de Mizraim? Moshe dijo: de 600,000 a pie es el pueblo en cuyo seno yo estoy, y tú me dices: yo les daré carne y comerán 30 días. ¿Acaso ganado ovino y bovino será degollado para ellos? ¿Y si hallará para ellos? Si todo el pescado del mar es recogido para ellos, ¿se hallará para ellos? Entonces Adonai dijo a Moshe: ¿acaso es corta la mano de Adonai? Ahora verás si mi palabra se cumple en ti o no. Y Moshe salió y habló al pueblo las palabras de Adonai, y reunió 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo pararse alrededor de la tienda. Adonai descendió en una nube y le habló, e incrementó el espíritu que había en él, y lo puso sobre los 70 varones, los ancianos. Y cuando el espíritu se posó en ellos, profetizaron, pero no continuaron. Habían quedado 2 hombres en el campamento, el nombre de uno era Eldad, y el nombre del segundo era Medad. Y el espíritu se posó sobre ellos,
y ellos estaban entre los inscritos, pero no salieron a la tienda y profetizaron en el campamento. El joven corrió y se lo comunicó a Moshe y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y Joshua ben Nun, servidor de Moshe desde su juventud, exclamó y dijo: Mi señor Moshe, acábalos. Moshe le dijo: ¿Acaso celas tú por mí? ¿Quién diera que todos en el pueblo de Adonai fueran profetas, si Adonai pusiera su espíritu sobre ellos? Bueno, este es el texto, un tanto largo, pero muy importante, clave para poder entender una verdad acerca de nuestro pueblo y su relación con Hashem. En la Parashat Naso estaba yo comentando que nuestro pueblo debatía su servicio a Hashem, entre su servicio a Hashem y el servicio a los ídolos, de acuerdo a lo que dijo el profeta Amós. Este debate se debe a que el pueblo de Israel no se ha desarrollado, como lo comentamos durante la festividad de Shavuot, porque cuando nuestro pueblo se encuentra en Har Sinai y Hashem lo invita para que esté atento a sus palabras, el pueblo no puede resistir la presencia de Hashem y envía a Moshe para que él más bien sea quien recibe del espíritu de Hashem y después le comunique el mensaje al pueblo. A partir de entonces comienza una relación indirecta con el pueblo. Hay una relación directa entre Hashem y Moshe Rabenu, pero una relación indirecta entre Hashem y el pueblo. Justamente porque hay una relación indirecta, finalmente Hashem le pide al pueblo que construya un Mishkan, y en el Mishkan se van a llevar a cabo korbanot, sacrificios, que van a ser el rito, van a ser los rituales que van a precisamente demostrar de esa relación indirecta que hay entre el pueblo y Hashem. No solamente los ritos del templo anuncian esa relación indirecta. Todos los demás mandamientos, que van a ser 613, aunque en realidad van a ser 611, pues 2 ya fueron dictados en Har Sinai. Todos estos mandamientos son porque hay una relación indirecta entre Hashem y el pueblo. Es decir, el pueblo no puede comunicarse directamente con Hashem, a diferencia de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, como dice aquí el texto de la Torá, estuvo lidiando con ese pueblo subdesarrollado porque buscaba este pueblo un pretexto, como comienza el texto el pueblo estaba como buscando pretextos malévolamente en los oídos de Adonai. O sea, está buscando un pretexto para no vivir de acuerdo al ideal. El momento en el que comienza esta lectura de la Torá, donde habla acerca del Aarón, del arca, en el cual la presencia divina se levanta y avanza, y después se detiene y reposa, anunciando precisamente una relación ideal que debería suceder, que debería ocurrir entre el pueblo y Hashem, pero esta relación ya no puede ser posible por lo que decíamos que ocurrió en Har Sinai,
donde el pueblo no quiere aceptar esa comunión directa con el cielo. Entonces, él dice que los enemigos de Hashem van a ser exterminados, van a ser destruidos. Cuando habla de los enemigos de Hashem, obviamente involucra no solamente aquellos que de algún modo están procurando el mal del pueblo, sino que involucra al propio pueblo. Porque precisamente el texto habla sobre la maldad. Dice que están buscando un pretexto malévolo el pueblo para separarse de Hashem, incluso en esa relación indirecta, o justamente porque no hay una conexión profunda entre el pueblo y Hashem, es que el pueblo busca separarse, busca un pretexto para apartarse de Akadosh Baruj Hu, porque no hay desarrollo en él, porque el pueblo no está desarrollado. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Al no estar desarrollado, no tiene una relación directa. Al no tener una relación directa, sirve a otros dioses, por lo tanto viola el segundo mandamiento que fue dictado en Har Sinai. Y por lo tanto este pueblo da muestras de su subdesarrollo, pues a pesar de que está recibiendo el man del cielo para que él pueda provisionarse y poder sobrevivir al tránsito del desierto, se encuentran precisamente tomando como pretexto que no pueden disfrutar de otro alimento sino solamente del man. El man implica precisamente esa relación en la cual Hashem favorece al pueblo, pero de forma indirecta. Por eso es que se muestra que de noche va a caer el rocío por la madrugada, es decir, mientras el pueblo está dormido, es decir, no está despierto, sino porque el pueblo está dormido, entonces el cielo les trae provisión. No hay una contemplación del acontecimiento por parte del pueblo, solo llega y lo encuentra. Esto precisamente habla de esta relación indirecta que hay entre Hashem y el pueblo. Y por eso este alimento no les da sustento, porque no es de una relación apegada, no hay debekut, no hay una conexión fuerte entre el pueblo y Hashem. Todo lo contrario, o por lo mismo, las tendencias que el pueblo había aprendido de su estancia en el desierto todavía permanecían en él. Y es por eso que añora los platillos, los manjares, su forma de vida aprendida en Egipto. Así que este debate existe en el pueblo. Es el pretexto del pueblo para separarse de Hashem. Es causa de esa relación indirecta que hay entre Hashem y el pueblo. Y esto cansaba la vida de Moshe Rabenu. Por eso, mientras el pueblo mantiene esa actitud, quien está soportando la inmadurez del pueblo es Moshe Rabenu. Y obviamente, siendo un pueblo tan numeroso como Moshe confiesa, no es fácil de sobrellevar esa carga. Moshe se queja delante de Hashem para que le ayude a resolver la situación en la cual él se encuentra como el guía para ese pueblo. Ahora, Moshe entonces pide ayuda al cielo. Está en crisis, porque incluso dice, llévame contigo, porque esto es un trabajo muy pesado para llevar a cabo. Sostener a un pueblo de inmaduros es un trabajo muy pesado para el maestro.
el maestro Moshe Rabenu tiene una relación directa con Hashem. Fíjense, tiene una relación directa con Hashem. Él mira cara a cara a Hashem. Algo importante a entender, porque resulta que Hashem va a oír la petición de Moshe, pero también va a oír la petición del pueblo. Diferente va a ser la razón o lo que mueve a Hashem para concederle a cada uno lo que corresponde. Porque ahora sí que, como dice el dicho, en el pedir está el dar. Y el pueblo pidió para que sean cubiertas sus necesidades. Fíjese, esta es la mentalidad del subdesarrollo del pueblo. De esa falta de interioridad divina. Porque está apurado por el bienestar material. En cambio, Moshe está apurado, está premiado por el bienestar espiritual del pueblo. Precisamente, unos solamente fijan su mirada en este mundo presente, en lo que los rodea, en lo que los aflige. Esto es precisamente por su subdesarrollo. Pero esto también se convierte en una carga para Moshe. Así que Hashem va a conceder de acuerdo a lo que hay en el corazón de cada uno. Y Hashem, molesto, les hace saber al pueblo que sí les concederá el consumo de alimentos, o sea, sí cubrirá sus necesidades, pero incluso no será de disfrute, porque aun cuando lo tengan por 30 días, todo lo contrario, aborrecerán esa alimentación. Porque una persona que está subdesarrollada y recibe del cielo bienes espirituales, o una concesión del cielo, incluso para que le cumplan sus deseos, como son sus deseos, entonces no pueden ser en verdad saciados. Cuando uno está para el servicio de Akadosh Baruj Hu, entonces encuentra que su vida tiene un propósito y tiene belleza y tiene verdad y tiene bondad. Pero en este caso, como el pueblo no está desarrollado y solo busca para sus deseos, quien pide para sus deseos, aun cuando le sean concedidos, no resolverá su situación interna. Ni siquiera las más básicas, como son las de la alimentación, lo más necesario. A la petición de Moshe, que es la de pedir una ayuda para que pueda apoyar al pueblo que lo necesita, porque es un pueblo que no está maduro. Entonces Moshe necesita ayuda para poder sostener y apoyar al pueblo a su maduración. Entonces Hashem le pide a Moshe Rabenu que tome 70 ancianos. Los ancianos son líderes, son personas de captación. Son personas que han dirigido al pueblo, son autoridades morales dentro del pueblo. Así que Moshe los conoce, así dice el texto de la Torah. Moshe, tráeme personas que tú conozcas, de tu confianza, pues. Y Moshe las escoge. Moshe dice, las va a llevar al Ohel Moed, a la tienda de la cita, sin korbanot, sin sacrificios. Solo se van a presentar Moshe y estos hombres. Ahora, lo que Hashem va a hacer es concederle del espíritu que Hashem le concedió a Moshe. Ahora lo va a aumentar y lo va a entregar a estos 70 ancianos para que le ayuden a Moshe a conducir a este pueblo subdesarrollado. Moshe Rabenu recibió
de la presencia divina, del Druach Elohim, del Espíritu de Dios, en la zarza ardiendo, sin ejercer ningún corbán, ningún sacrificio. No llevó a cabo Moshe Rabenu ningún sacrificio, porque Hashem no le ordenó ningún sacrificio. Y porque recibir el Espíritu de Hashem no está en las normas dadas por los korbanot, no está en las normas dadas por la ley. Está por la misericordia de Hashem. Porque Hashem es bueno, llamó a Moshe Rabenu, quien prometió a Abraham Avinu y a Isaac y a Jacob, porque Hashem es bueno y misericordioso, de tener misericordia sobre los descendientes de los patriarcas. Y en función de esa misericordia, Hashem llama a Moshe Rabenu desde la zarza ardiendo. Y ahí recibe Moshe Rabenu el corbán, el sacrificio. Dese cuenta que los otros ministerios, como el Akeuná, como el sacerdocio, como la inauguración del templo, como los distintos Moadim que sucederán dentro de las normas de la Torá, estos korbanot, estos sacrificios, no entregan el espíritu de Hashem, el espíritu que descansa en Moshe, justamente porque el pueblo no quiso recibir el espíritu de Moshe, es que se tienen que llevar a cabo esos servicios. Aquí Hashem convoca a Moshe, quien jamás presentó un sacrificio, convoca a Ohel Moed, a estos ancianos, quienes no presentaron ningún sacrificio, sino que Hashem, en su grandeza, en su bondad, en su misericordia, le proporciona del espíritu que hay en Moshe, que le permite tener comunión directa con el cielo. Eso es profetizar. Le es concedido también a los profetas, que son estos ancianos, estos 70 hombres. Y ellos comienzan a profetizar, dice el texto. Con lo cual nosotros entendemos que recibir el Espíritu es sostener esa comunión directa con el cielo, que era la promesa que Hashem entregó a Abraham, Isaac y Jacob para con sus descendientes, los Bené Israel. Pero los Bené Israel, quienes no tenían el desarrollo suficiente para creerle a Hashem, se desdijeron de esta responsabilidad, se desviaron de esta responsabilidad, y esto se transformó en una carga para Moshe, quien sí la adoptó, quien sí la tenía. Pero ahora Hashem le ha dado de este mismo espíritu a estos ancianos para que apoyen a Moshe. Cuando el texto dice: y yo descenderé y hablaré contigo allí, incrementaré el espíritu que está sobre ti y pondré sobre ellos, y ellos portarán junto contigo la carga del pueblo, para que tú no la portes solo. Es decir, el desarrollo alcanzado por Moshe, porque Hashem así lo deseó, se lo ha concedido ahora a estos hombres sin korbanot, es decir, sin una demanda de observancia a los mandamientos.
Porque el espíritu que Hashem concede es por su misericordia, por su bondad, sobre los que se acercaran a él genuinamente. Llegaron al Ohel Moed, a la tienda de la cita, lugar donde incluso los propios Kohanim, para poder ofrecer el servicio, tenían que entregar sacrificios, mas estos hombres no lo hicieron. Lo mismo que Moshe. Con esto sabemos la estatura que estos hombres alcanzaron. Entonces, así fue. Y llegaron. Llegaron estos hombres hasta el Ohel Moed y recibieron de este espíritu. Adonai descendió en una nube y le habló e incrementó el espíritu que había en él y lo puso sobre los 70 varones, los ancianos. Y cuando el espíritu se posó en ellos, profetizaron, pero no continuaron. Esta palabra, pero no continuaron. Resulta que esta palabra tiene una duda, tiene una confusión. O sea, esta palabra lo dice Rashi, lo dice Onkelos. Sabios no saben qué postura tomar de algún modo con respecto de esta expresión. ¿Qué significa que estos hombres profetizaron, pero no continuaron? La forma en la que está escrita esta palabra, después de que estos hombres están profetizando, no continuaron, puede significar, unos dicen, no continuaron profetizando, es decir, esa ocasión y ya. Pero hay otra opinión. No continuaron significa que no volvieron a tener la vida que tenían dentro del pueblo. Es decir, antes de este llamado, antes de esta nebuá en ellos, antes de esta profecía en ellos. Y si eran apoyo para Moshe Rabenu, yo estoy más de acuerdo en que lo que le sucedió a ellos es que se hicieron completamente diferentes, es decir, se transformaron de una vida entre el pueblo, contados dentro del pueblo, para ahora ser contados dentro de estos 70, para ser contados en el espíritu de Moshe, para poder verdaderamente ayudar a Moshe a sostener la carga del pueblo. Todo el pueblo ya podían ayudar a Moshe. ¿Por qué? Porque lo mismo que Moshe, estos hombres continuaron su relación con Hashem cara a cara. Un espíritu que viene del legado de Moshe. O sea, no estuvieron a la par de Moshe, pero tenían ese espíritu, esa profecía. Separados del pueblo, al lado de Moshe. Con un nivel de revelación comparable a la de Moshe Rabenu. Entonces, se describe todavía un detalle más acerca de estos hombres. Pues resulta que por una u otra razón, que el texto no aclara, el Dat y Medat, dos hombres que estaban convocados dentro de estos ancianos, que debían ir al Ohel Moed, a la tienda de la cita, que habían sido seleccionados por Moshe Rabenu, no asistieron, no fueron a la tienda de la cita según las órdenes de Hashem, según las órdenes de Moshe. Y sin embargo, también el espíritu de Moshe
cayó sobre ellos y estos hombres estuvieron profetizando dentro del campamento, sin ir al Ohel Moed. No se dice por qué. Por lo tanto, lo que debemos entender es que está por fuera de una situación que pudiera hacerse como normal. Es decir, lo que yo quiero decir es esto. ¿Cómo es que no obedecieron a Moshe? ¿Cómo es que no obedecieron la orden de Hashem de ir al Ohel Moed, y aún así Hashem les dio del Espíritu? O sea, esto rebasa el nivel al cual nosotros le damos la importancia de la obediencia a Hashem y a Moshe, al maestro. Porque aún así recibieron de la profecía del cielo. Porque recibir del Espíritu de Hashem, porque estar separado, porque ya han demostrado una fe en apego al cielo, en apego al Creador, es que este tema de la obediencia o desobediencia queda al margen. Porque tener el Espíritu de Hashem ya no está dentro de ese plano de obedecer o desobedecer. Porque está dentro del plano de la misericordia y la bondad y la verdad de Akadosh Baruj Hu. Es parte del plano superior que tal vez nuestra mente no puede entender. Porque nuestra mente concibe una relación con Hashem de obediencia-desobediencia. Porque eso le ocurre a los que tenemos una relación indirecta o a los que tienen una relación indirecta con Hashem. Aquellos que no quieren relacionarse fuertemente, firmemente con el cielo. Para ellos solamente existe el concepto de o obedeces o no. Y hay mérito en obedecer y demérito en desobedecer. Pero cuando está uno entregado al cielo, eso pasa al margen, eso pasa a segundo plano. Porque ya estás directamente con el cielo, conectado con el cielo. ¿Por qué sabemos que es difícil de comprender? Cuando Moshe Rabenu vuelve al campamento, lo primero que ocurre es que Yoshua ben Nun, siervo suyo, desde joven, se acerca a él para hacerle precisamente, darle ese informe y hacer reclamo. Porque estos hombres, el Dat y Medad, están profetizando en el campamento: si desobedecieron la orden, castígalos. Porque en la mente de los que no suben directamente a Hashem, interpretan la relación con el cielo, obedecer y desobedecer. Si obedeces, bien; si desobedeces, castigo. Ese es el plano natural en que una persona que no está cercana a Hashem juzga todas las cosas. Mas la persona que está en el plano superior responde como Moshe Rabenu. ¿Sí? ¿Cómo te atreves tú? Le dice, cuando le dice, acábalos. Moshe le dijo, ¿acaso celas tú por mí? ¿Vas a tomar esta decisión en tus manos? ¿Crees que eso es lo correcto, es lo que yo haría? ¿Quién diera que todos en el pueblo de Adonai fueran profetas, si Adonai pusiera su espíritu sobre ellos? ¿Por qué responde esto a Hashem? Perdón, Moshe. Porque si todos estuvieran superados en ese grado y en ese nivel, ese es el propósito
con el cual Hashem llamó a nuestro pueblo desde el principio. Y la tarea y la labor de Moshe fuera liviana completamente, en la que el pueblo ya está en el espíritu de Akadosh Baruj Hu. Entonces pudiera vivir en completa libertad, conduciéndose del modo en que Hashem lo inspira. No en el plano de obediencia, desobediencia. Es una cuestión natural que llega a la persona. Es una cuestión de relación con él. En la de entender que cada persona recibe por la misericordia del cielo. Y por la misericordia del cielo también hace extensiva ese espíritu sobre los demás, como del espíritu de Moshe salió para inspirar a todos los demás ancianos. Moshe recibió por su misericordia de Hashem, entonces esa misericordia la traspasó Moshe a los ancianos, y es lo que quiere. Dice, ¿quién diera? ¿Quién? Una persona. Moshe quisiera que todos comprendieran el mensaje de la misericordia y de la elección divina de Hashem sobre el pueblo. Porque de ese modo el pueblo ya pudiera abandonar esa inconstancia en la que se mueve, en la de servir a Hashem y de servir también a otros. Por eso es que Moshe responde de este modo: que todos podamos alcanzar del espíritu de Hashem, del espíritu del cielo. Es su mayor deseo, porque ese es el propósito. Él sabe que ese es el propósito por el cual somos llamados y hemos sido elegidos. Pero los que están afuera, los que no llegan a concebir todavía estos conceptos, definitivamente lo único que quieren es castigar a quienes ya alcanzaron tal conocimiento. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.